Hola a todos, somos Cataminos y Bruchena y venimos a presentar nuestro trabajo de investigación sobre quiralidad en la vida, influencia de la farmacología, moléculas biológicas y la catástrofe de la talidomida. Primero de todo, os vamos a hacer una pequeña introducción en francés, pero si alguno tiene alguna pequeña dificultad con el idioma, le dejamos el texto en español. Comme nous savons, une molécule est la plus petite partie de n'importe laquelle substance chimique qui contient des Pokémon physiques et chimiques. Un exemple serait l'eau qui contient plus d'atomes d'hydrogène et un atome d'oxygène. Les molécules sont présentes dans tout le monde, mais essentiellement dans notre corps car elles répondent les fonctions vitales de celui-ci. Et dans ce travail, nous allons nous concentrer sur une série de molécules appelées chirales. La chiralité est une propriété qui a lieu quand on a deux images d'une molécule qui ne sont pas superposables après. Ainsi, molécule est chiral si elle a et un atome légalement autre élément avec quatre substituts. C'est chronique, incorrect de continuation littérale de la molécule, qui sont des images qui ne sont pas possibles à tenir nature. Un exemple, la molécule compagnie. La chiralité est particulièrement importante dans le monde de la pharmacologie, car en relation par la quince 100 kilos pueden aquí un tóxico. Ahora voy a pasar por los subtítulos de la que abajo, que son 5. El primero consiste en comprender la importancia de la equidad del hábitat, haciendo referencia a distintos tipos de biomoléculas orgánicas que presentan esta propiedad, y que para las que la equidad es fundamental en su función del óptimo. El segundo consiste en saber diferenciar fármacos quirales de aquiralos, reconociendo distintos métodos para ello. El tercero es entender los efectos de cada uno de los enantiómeros que envenenan sin trampas y diferencia. El cuarto consiste en profundizar en el caso de la quiridomida. Y por último, investigar la medición de la comercialización de tasados. Ahora les voy a hablar un poco del índice, que es lo que vamos a tratar a lo largo del trabajo. Primero hablaremos de quiralidad, la inscripción y el descubrimiento, y de cómo reconocer una molécula quiral. Después pasaremos a la parte de enantiómeros y hablaremos de la nomenclatura de los compuestos quirales, es decir, que no se podemos nombrar. Después nos adentraremos un poco más en la parte biológica y hablaremos de aminoácidos y vamos a sacar. Más adelante hablaremos de las propiedades de los fármacos y de la comercialización de este tipo de quiral. Y por último veremos la catástrofe de la talidomida y su comercialización incluso hoy en día. La quiralidad es una propiedad química geométrica que tiene lugar cuando tenemos dos imágenes de una molécula que no son superponibles entre sí. Un ejemplo claro lo podemos ver en nuestras manos, que da igual lo que hagamos, no podemos superponerlas de ninguna forma. La quiralidad fue descubierta a mediados del siglo XIX por el científico Louis Pasteur mientras experimentaba con las mezclas grafénicas del ácido tartárico que se encuentra presente en el vino. Al separar manualmente los cristales de estos compuestos, Pasteur se dio cuenta de que cada bulbo producía soluciones que rotaban el plano de la luz polarizada de diferente forma. Uno lo hacía en sentido horario y el otro lo hacía en sentido antihorario. Esto lo condujo directamente hacia el concepto de quiralidad y denominó enantiómeros a cada una de las dos moléculas de T. Ahora os voy a decir cómo reconocer una molécula quiral. Hay tres métodos diferentes para saber si una molécula es quiral o no. El primero es dibujando las dos moléculas y si mediante rotaciones y traslaciones o incluso rotando las moléculas a 360 grados conseguimos que se superponga una de la otra, no estamos hablando de una molécula quiral, sino de una aquiral, como vemos en la curva de abajo. Si por el contrario no conseguimos que se superpongan como en la que pone de arriba, sí que estamos hablando de una molécula que es quiral. El segundo método es trazando ejes de simetría a lo largo de la molécula. Si conseguimos trazar un eje de simetría en la molécula, estamos hablando, consiguiendo que sea simétrica, estamos hablando de una molécula aquiral, como vemos en las tres figuras de la derecha. Pero si que no conseguimos trazar el eje de simetría, sí que estamos hablando de una molécula que presenta quiralidad, como es esta molécula de coloración. El último método consiste en buscar centros quirales en los que haya átomo de carbono enganchado a cuatro sustituyentes diferentes que hacen que la molécula sea quiral. Esta es una molécula de indaconazol que presenta dos centros quirales que son los puntos rojos que vemos marcados en la figura. Bueno, ahora voy a pasar a hablar del concepto de enantiómeros. Un enantiómero es cada una de las moléculas no superponibles con su imagen especular, a pesar de contener los nudos y M. En esa imagen podemos observar los dos enantiómeros del limoneno, que a pesar de ser bastante parecidos no son de todo igual. Esto hace que el R limoneno huele a naranja, mientras que el S limoneno huele a limón. La mayor diferencia que existe entre enantiómeros es que designan la luz polarizada de distinta color. Uno de ellos lo hace en sentido horario, mientras que en otro lo hace en sentido antihorario. A esto se le conoce como actividad óptica, por lo que a los enantiómeros a veces también se les puede denominar enantiómeros opales. Otra propiedad que permite distinguir a un enantiómero de otro es la reactividad diferencial, y consiste en la forma en la que un enantiómero que acciona con un compuesto quiral. Gracias a esto podemos conocer los efectos de cada uno de los enantiómeros cuando se trata de la enfermedad. Una vez explicado esos los enantiómeros, voy a pasar a hablar de cómo se nombran los compuestos quiral. Existen dos formas, la nomenclatura R y S, que el sistema D. El sistema DR se limita exclusivamente para reactivos y azúcares,
mientras que la literatura R y S se utiliza para el resto de moléculas quirales. Para determinar cuándo unen antiómeros R o S, se utilizan las reglas de prioridad llamadas Canning-Gold-Pelot. Estas reglas dan prioridad numérica a los 4 átomos que se enlazan con el carbono pira. La prioridad transparente basándose en los números atómicos de los átomos. De esta forma, el átomo con mayor número atómico tiene la prioridad. Si los grupos de mayor prioridad quieran ser kilo o rayo, como es el caso de S de ahí, se asigna la R de rectus, mientras que si fijan los antihorarios, se asigna la S de siliste. El sistema BR se basa en la actividad óptica. Es inmediato se denomina levógiro isómero L si desvía la luz polarizada en sentido antioral, mientras que si da en sentido horario se denomina dexófiro isómero D. De esta forma, el L sería equivalente al R y el D al S. Ahora voy a hablar de la importancia de la quiralidad a nivel biológico. La mayoría de moléculas de cocutígeno orgánico vivo son moléculas quirales, y en todos los casos existe una clara preferencia por uno de los dos anteriores, ya sea el izquierdo o el derecho. A esta propiedad se le conoce como homoquiralidad. Esto es lo que ocurre con los aminoácidos hipopoderas cuterinas y con los azúcares que conforman los átomos nucleares. Primero voy a hablar de las proteínas. Las proteínas están divididas en 4 niveles de estructura: primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria. Sin embargo, si hablamos de quiralidad, la más importante es la primaria. Esta está formada por una cadena lineal de aminoácidos. Esta secuencia permite diferenciar más proteínas de hembras, ya sea por el número o tipo de aminoácidos o por el orden determinado de estos. También permite determinar la estructura tridimensional y la forma específica de cada proteína. La mayoría de aminoácidos presentes en las proteínas son moléculas quirales, y hay una preferencia por el antiómero E, a excepción de la vesina que no es quiral. Los de aminoácidos, a pesar de existir en la naturaleza, no están presentes en las proteínas. Como podemos observar en el enlace, los aminoácidos tienen un carbono llamado alfa por 4 sustituyentes, que son un grupo carboxilo, un grupo amino, un hidrógeno, un oxígeno, que es para cadena carbonatada. En el caso de la bifida, en el principal encontramos un hidrógeno, y esto hace que deje de ser una molécula quiral. Un ejemplo de aminoácido que exhibe claridad es la alanina. La L-alanina es uno de los 20 aminoácidos primarios que forman las proteínas, mientras que la de alanina no está presente en las paredes celulares de algunas bacterias. La importancia de que los aminoácidos sean homofiliales y había una preferencia por el antiómero R reside en que las enzimas biocatalizadores de reacciones metabólicas tienen un centro activo que encaja a la perfección con una proteína específica. Si existieran dos formas de una misma proteína, tendría que haber dos enzimas para cada proteína, y esto acabaría afectando a la eficiencia de procesos metabólicos y la creación de compuestos vitales en el órgano. También está relacionado con la función biológica, ya que cada antiómero podría poseer propiedades específicas distintas. Por ejemplo, uno podía ser metabolizado mientras que no podía ser dos. Ahora voy a hablar de los dípteros. Los dípteros son biomoléculas orgánicas formadas por oxígeno, carbono y hidrógeno, cuya unidad básica son monosacáridos u osas. Los monosacáridos presentes en organismos vivos son moléculas generalmente quirales, y hay una preferencia por el antiómero D, como es el caso de la D-fructosa. Otro ejemplo es la glucosa. La D-glucosa es capaz de metabolizar para tener energía, mientras que la L-glucosa no se metaboliza de la misma manera y no se puede utilizar como fuente de energía. Es muy importante conocer la quiralidad, más aún si nos adentramos en el campo de la farmacología, puesto que alrededor de un 75% de los fármacos son quirales. A veces pensamos que los enantiómeros de un fármaco pueden no tener distintos efectos terapéuticos o cantidad farmacológica, pero esto no es así. Tenemos 3 distintos casos posibles en cuanto a la actividad farmacológica de cada uno de los enantiómeros y un FA. El primero de ellos es que uno de los enantiómeros sea más potente que el otro. Esto lo vemos en medicamentos como el naproxeno y el omeprazol. El naproxeno es un antiinflamatorio y el omeprazol sirve para calmar la acidez estomacal. En ambos, el enantiómero S es más potente que el enantiómero R, pero eso no hace que este último no sea efectivo. Es igual de efectivo, pero menos del D. El segundo caso posible es que uno de los enantiómeros tenga la actividad farmacológica deseada, pero el otro tenga una actividad completamente contraria. Esto lo podemos ver perfectamente en el etambutol, que sirve para tratar la gastroenteritis en su forma S. Sin embargo, la forma R puede desembocar en problemas de visión. El último caso posible es que uno de los enantiómeros tenga la actividad farmacológica deseada, pero el otro no tenga ningún tipo de actividad. Esto lo vemos en el ibuprofeno, que a día de hoy probablemente muchos de ustedes conocen. La forma S del ibuprofeno es la forma efectiva, pero la forma R no produce ningún tipo de actividad. Al enantiómero con actividad farmacológica deseada se le denomina heptómero, mientras que al que no presenta actividad o es menos potente o es una completamente contraria, se le denomina histómero. Es importante recalcar que no siempre el enantiómero S es, por así decirlo, el bueno y el R es el malo, como se ha expuesto en estos pasos. Ahora vemos un caso en el que no se cumple. Además, mediante transformaciones enzimáticas, nuestro organismo es capaz de transformar parte del enantiómero malo
en el buen. Por ejemplo, el ibuprofeno, cuya dosis es de 400 miligramos, 200 miligramos del enantiómero S y 200 miligramos del enantiómero R, pues mediante estas transformaciones enzimáticas conseguimos que se transforme hasta un 60% del enantiómero que no es efectivo, que es el R, en el S, consiguiendo así una carga de 320 miligramos efectiva. Esta es una máquina HPLC, que significa High Performance Liquid Chromatography, que encontramos en la Facultad de Ciencias de la Universidad de Prado. Sirve para medir las muestras en alquebería. Ahora voy a hablar un poco de la evolución de la comercialización de los fármacos quirales y de una serie de factores que impulsan el crecimiento de este mercado. Entre ellos encontramos el aumento de medaletas de fármacos en su mezcla rafénica, lo que lleva a una medicina más específica, que es quiral. Otro de los factores importantes es la innovación de medicamentos debido a la gran competencia que hay entre las grandes empresas. Las empresas compiten entre ellas por lanzar mejores medicamentos, más eficientes, más rápidos, más innovadores, y esto hace y conlleva a una mejora global en el mercado. También por avances tecnológicos, pero sobre todo por reglamento estricto por organismos como la Food and Drug Administration o la Agencia Española del Medicamento, que se encargan de que algo como la catástrofe de la talidomida, de la que hablamos ahora, no vuelva a suceder. Bueno, ahora os voy a hablar del ya nombrado vaso de la talidomida. La talidomida es un fármaco sintetizado en 1953 por Boñampo, que se vendía como sedante y como calmante de náuseas para mujeres embarazadas. Durante los primeros años de su venta se halló un incremento progresivo de casos de cocomeria, una enfermedad congénita que conlleva la ausencia parcial o completa de brazos y piernas para la realización de estos, que acabó afectando alrededor de 15.000 nacidos. Muchos empezaron a buscar la causa y el Dr. Rehm descubrió que la razón de dichas malformaciones era la talidomida. Asimismo, descubrió que la talidomida poseía dos formas antieméricas. La forma R era la que tenía el efecto sedante, mientras que la S era la que provocaba las malformaciones de fetos. En esta fármaco podemos observar algunas de las consecuencias que tenía. La talidomida se comercializó durante alrededor de 5 años, entre 1957 y 1963. Cabe recalcar su ausencia en países como Francia o Estados Unidos. En España se empezó a vender a partir de 1959, pero pero uno de los últimos en retirarlo, siendo así en enero de 1963. Sin embargo, volvió en España en 2008 con el fin de combatir las células cancerosas del mieloma múltiple o para también tratar la lepra. Es importante saber que se comercializa de la misma forma que se que antes, solo que conociendo ya los efectos que puede tener, no se vende a mujeres que pretenden quedarse embarazadas o que ya están embarazadas, pero que ya lo están. Como conclusión, la actividad es fundamental en nuestra vida, ya que incluye diversas interacciones químicas y biológicas. También es importante conocer el comportamiento de aminoácidos y azúcares y saber distinguir fármacos quirales de aquirales. Para ello hemos focalizado en un fármaco quiral como la talidomida, los efectos que tenía cada uno de sus enantiómeros y cómo afectó la talidomida a la hora de lanzar nuevos medicamentos de su mercado. Gracias al conocimiento de una propiedad como la quiralidad, es infinitamente más improbable que algo como el caso de la talidomida vuelva a suceder. Nos gustaría mandar un agradecimiento especial a la colaboradora de TESIC, a la investigadora de TESIC, Raquel Pérez, aunque haya podido estar presente por su enorme labor por su ayuda durante toda nuestra investigación. Y esto es todo por nuestra parte. Nos hagan viendo vuestra tequia. Si tenéis alguna duda, sí. Las vacas. Bueno, gracias por vuestra presentación, enhorabuena. Y quiero recalcar la oportunidad que tenéis en el instituto al poder hacer trabajo con supervisores dentro del campo especializado, porque creo que para vosotros es fundamental, pero también para los otros investigadores es bueno el estar en contacto con la sociedad, poder transmitir este conocimiento y saber de los despachos, porque creo la labor al final de los investigadores también es transmitir a la sociedad todo el conocimiento que está consciente. Quería preguntaros, habéis dicho que la talidomida tiene dos formas de materia, en el diómero que tiene efecto sedante y en el antiómero tiene efecto sedatogénico. ¿Y por qué no simplemente solo se comercializa la forma sedante? Y así no había ningún problema. Esto ocurre porque una vez que has consumido el fármaco, por mucho que solo tenga la forma QR, es la buena, dentro del organismo, la S sería pito en menor medida, pues ya tu El organismo es capaz de transformar la parte mala, la buena a la mala. Bueno, yo igualmente felicitaros, daros la enhorabuena, se nota que tenéis un trabajo detrás enorme
y lo habéis presentado con mucha agilidad, mucha claridad. Apoyo totalmente el comentario del compañero en el sentido de que tanto los investigadores están muy dispuestos para apoyaros en temas de divulgación y conocer el tema que se está trabajando en investigación, sobre todo en la labor, y que se hace también una labor importante en la propuesta aparte de apoyar y de estar dirigidos por estas personas que están en este tema. Me ha gustado mucho. Habéis nombrado la unidad de análisis, el HPLT en la universidad. No sé si habéis ido a visitarlo. Tuvimos la oportunidad de conocer a la investigadora en persona y nos guió un poco por el departamento de química orgánica y nos enseñó los laboratorios por lo que hacían y nada. Nos indicó un poco de hacía. Y por último, ya sé lo que es lo que os ha motivado para elegir este tema. Pues, a ver, al principio no sabíamos muy bien. Lo que era. No sabíamos muy bien sobre qué hacer el trabajo y fueron nuestras profesoras de física y química y biología las que nos sugirieron este tema y lo miramos un poco y dijimos, pues nos gusta. Ni la investigadora nos dijeron que podemos disponer de una investigadora y era experta en esto. Con eso me pareció bastante interesante tener la oportunidad de tener una investigadora y pues conocer un tema nuevo de nosotros. Sí, además, no sabíamos muy bien cómo enfocar esto y decidimos, pues tal que investigar, enfocar un poco más en los medicamentos y fue una alegría también para la investigadora porque era caiga. Sí. Perfecto. Pues muchas gracias. Yo, enhorabuena, pues se gustó y además, bueno, a mí ya me quedaba claro que la que pues había el servicio su laboratorio, pues ella siempre visto de que sí esto por la universidad de no con los servicios De paso, video está. Que entonces, bueno, ella es muy entusiasta, entonces ella no es que salva, sino que no es. No está. Fíjate que ella es muy... hay muchísima de partner y da y todos los Y el tema de ibuprofeno es claro, de hecho, aparte del ansiómero que funciona y no funciona, la mayor parte de que va la pastilla del preso no metió la parada. O sea, ya tengo claro. Y ella, bueno, en la farmacia te venden la de cuando sitios, pero a ver, con esa me falta de sí. Es súper interesante para tener 2 semanas. Y luego son muy difíciles a veces estará, no sé, más tratar de transformarlos, porque las metas no son perfectas, pues de tipo el cola y el B no, con el N. Entonces, bueno, la pregunta es esa, ¿cuánto queda dorado el entusiasmo? Porque es difícil, pero no es algo. Cuando la conocimos que se notaba en sí. Nada más. Yo decía que el trabajo excelente, sintetizado, claro. Cuando estabais escondiendo en algún momento me ha surgido una duda, enseguida me la estabais solucionando. O sea, que el trabajo excelente, muy bien. Yo quería también felicitaros por el trabajo, por la exposición, por el ver tan hay sexorenas los dos y haberlo bien conectados que habéis ido todo el rato en el trabajo y hoy en la presentación os habéis ido enlazando con bien las cosas que iba dando uno y la contaba otro y con mucha calma y muy plantillos contando también temas que de yo muy concitar. Y me gustaría saber que de estas cosas igual pides otra vez antes a algunos compañeros qué es lo que se os ha quedado si me de loco falta de tiempo si habéis dicho si veo un curso vamos. Nos hubiera gustado también profundizar más en otros fármacos que presenten esta propiedad y pues investigar los efectos, el contexto de su descubrimiento y algunas curiosidades más. O también profundizar un poco más en la parte de biolatics. ¿A ti también? Los fármacos sobre todo, ¿había algún fármaco más como la talidomida que te sentarán opuestos y te quedó con consecuencias así negativas? Sobre todo fueron, sí. Y veré. Muchísimas gracias.